Muy fácil, también me decían, por ejemplo, no queda alcohol gel, no hay alcohol. Lo más importante es el lavado de las manos, tener jabón y agua en el fondo. Lavarse las manos es lo mejor que existe. Se puede manipular cualquier cosa, vayan y lávense las manos. ¿Sirve lavar las cosas igual como uno lava las manos, con agua y con jabón? Por ejemplo... Claro, o sea, dentro de lo posible, claro, sí. Por ejemplo, echarse jaboncito y pasarle a las bolsas de arroz, de tallarines, a todo, sí. Y echarle agüita y después secarlo. Súper práctico. Claro, mientras el producto lo permita, por supuesto, pero súper práctico. No, pero la bolsita, la bolsita no, sí, que a veces no son muy impermeables. Cerrado. No, lo que me refiero... no está muy sellado, bueno. Lo que me refiero es que muy fácil para la gente necesita ayuda y no todos tienen desinfectante, la verdad que es un producto que escasea, por lo tanto ingeniársela con las gotitas de cloro, con el jabón y agua, lavarse mucho. ¿A cuánto recomienda lavarse las manos, doctor? Porque ya que ya le estoy haciendo caso en todo, no hay que salir a trotar, no hay que salir a caminar, hay que hacer la cuarentena en casa. Ojalá los adultos mayores de 65 años en la casa. Lo voy siguiendo en todo. Mucho aire, ingeniársela dentro de la casa para poder hacer deporte. ¿Y cuántas veces hay que lavarse las manos? Las más veces posible, esa sería la respuesta fácil. Ahora, cada vez que manipulemos algo, la manilla, el celular, vamos a comprar al supermercado, al entrar a la casa, todas las medidas de higiene extremas, lavarse las manos idealmente, al salir de nuevo, al ir al baño, al manipular productos de comida, todo. En realidad, ante la duda, lávense las manos. Y al llegar a la casa, que eso también hay polémica, ¿hay que sacarse el zapato o no sacarse los zapatos? Porque uno dice... Es súper polémico, de nuevo. Sí, porque uno nos dice, me dicen que entonces yo empecé, niños, quédense con los zapatos fuera de la casa, ¿no? Y después le preguntó a otro doctor, me dijo, no, si los zapatos no importan, no sé qué hacer, doctor. Es muy polémico, en el fondo uno puede extremar las medidas al máximo posible. Los zapatos, claro, pudieran también tener algún tipo de secreción, que cayó algún tipo de suciedad de alguna persona que no entramos en contacto. Es poco probable, pero bueno, por una norma de limpieza yo creo que no es malo dejarlos afuera. Pero no es lo principal, para nada. Cambiarse de ropa. Cuando uno llegó de la pega, cambiarse de ropa. Pudiera ser eso un poquitito más interesante porque, por ejemplo, si ustedes van en el metro, van en un bus donde hay más gente, ¿no es cierto? Y tosen encima y alguna de estas pequeñas gotitas, que se llaman gotitas de Flügel, vuela y les cae encima de alguna de estas cosas, pudiera vivir ahí el virus. Entonces, el fondo idealmente sí, tener una ropa de casa, tener zapatos de casa, lavarse las manos, pero si vemos la medida que más ha demostrado prevenir es el lavado de manos. Y todo el resto ya es secundario. Datos, doctor, para las mujeres, el pelo tomado, por ejemplo. ¿Me permite hacer un alcance sobre el tema de la ropa? Yo creo que es muy distinto una persona que salió a trabajar en su auto solo en la mañana. Sí, por supuesto. Trabajó en su escritorio solo todo el día, volvió en su auto solo a la casa y se metió. Verse una persona que tomó el metro, tomó la micro, llegó a un lugar con 10 compañeros más, después volvió en mismo locomoción. O sea, yo creo que ahí el criterio, yo creo que esa persona, como bien dice el doctor, está mucho más expuesta. Entonces seguramente claro él debe dejar el zapato, debe tratar de sacarse la ropa, darse una duchita, ponerse una ropa limpia, esa ropa, lavarse las manitos. Entonces yo creo que ahí la gente tiene que ir tanteando y siendo súper responsable, ¿no? Sí, y doctor, en la misma línea de lo que le plantea Julio, por ejemplo, las mujeres, si usa el pelo largo, tomárselo, por ejemplo, si va en el metro o en la micro. Porque el metro la idea es que sí, o sea, tratar de evitar el máximo de superficies, claro, el pelo tomado, en el fondo, tratar, ojo, no llevarse las manos a los ojos, no pasarse las manos en la cara, cuando se agarren en el metro, por favor, o usen guantes, pero no vayan a pasarse ese guante por la cara tampoco, ni en el pelo, ni en ninguna parte. Doctor, en la casa uno tiene toalla, no tiene toalla nova, ni esos papeles, y yo tengo, a ver, después de que uno se lava las manos, yo me las sé con la toalla que usamos ahí en la casa y en la cocina también me lavo las manos y habitualmente me seco las manos con el paño de cocina. Ahora lo hago así porque no sé con qué secarme hasta que se me sequen, pero me demoro mucho. ¿Cómo hay que hacerlo? Si todos en la casa tenemos la precaución necesaria, ¿podemos secarnos con el mismo paño de cocina como uno lo hacía habitualmente? O sea, claro que se puede si todos tienen las mismas medidas. El problema es que muchas veces no todos pensamos igual y hacemos las mismas cosas. Entonces también esos paños, esas toallas hay que estarlas lavando continuamente, a cada rato. Ya, pero usted aconsejaría que igual o tratar de ponerlo con alguna toalla secante, toalla nova, como se dice, es mejor. Lo ideal es eso, sí.
Sí. Es un poco Sí, caro de todas nomás. maneras. Algo desechable. Claro. Es un poco caro, lamentablemente. O sea, doctor, las personas definitivamente más perjudicadas van a ser las personas más pobres y también las personas más adultas mayores que no tengan asistencia. Porque igual estos días hemos visto muchos adultos mayores en la locomoción pública, lo hemos visto muchos cobrando sus pensiones, yendo a hacer trámites en el banco, o sea, igual, por eso le preguntábamos al comienzo, todos aquí le preguntamos con Julio y con la Monse, insistimos que ya que no se ha decretado esta cuarentena obligatoria, que sea obligatoria para los adultos mayores, ojalá de 65 para arriba o de 70, sea obligatoria, porque es la única forma que se entienda que no pueden salir de la casa. ¿Usted podría ayudarnos con eso como médico? De todas maneras. Sí, de todas maneras, si me preguntan mi opinión, eso es algo de criterio absoluto, de cuidar a nuestros adultos mayores, de un tema país mayor, creo yo, cuidarlos absolutamente a ellos. Pero por otro lado, también cuando nosotros vemos, y claro, se van a afectar gente con menores ingresos, adultos mayores, poblaciones de riesgo, sin duda. Pero también piensen, por ejemplo, una persona que sale a correr, o que no sé, está haciendo algún tipo de ejercicio en cualquier lugar, X, y esa persona sufre un accidente traumatológico y llega acá a la urgencia, nos va a ocupar una cama que podríamos estar ocupando para un paciente enfermo. Lógico. Es verdad. Lógico. Entonces también es un poco el bien común, ¿no es cierto? Sí. Hay que ser responsable con la salud en general. Cuidarse. Hay que cuidarse en general, aparte Claro. del virus. Mucha gente está preguntando si queda suspendido el virus y si es así, ¿cuánto demora en morir el virus en el aire, digamos? Depende de en qué superficie está, en qué distancia estamos, de temperaturas y cosas, pero por ejemplo en superficie se ha visto que puede durar hasta días, 72 horas. Hay superficies, depende del tipo de superficie, en las cuales duras 3 horas, 4 horas. En los cartones, como tú decías, puede durar hasta varios días. Entonces, en el fondo, también es bien importante dónde y cómo llegó el virus a eso. Y la carga viral que uno dice también. Cuántas, ¿no es cierto?, gotitas cayeron sobre esa superficie. Claro. Pero el virus dura, no es tan fácil. Pero en el aire, de que doctor, se le da va. la pregunta, en el aire, eso es lo que la gente pregunta, si va caminando, ¿puede respirar el virus o en el aire no dura nada? En el aire dura lo que duran las gotitas. O sea, en el fondo, si alguien estornuda y cae la gotita como a 1 metro de distancia y está esparcido ahí durante algunos minutos, eso va a ser el periodo de contagio. Si hay 20 minutos después, 30 minutos después pasa alguien, no debiera de haber problemas, estrictamente, de lo que se sabe. ¿En qué superficie hasta el momento y dentro de lo que se sabe? ¿En qué tipo de superficie dura más y dura menos? ¿Cartón, plástico, metal? Justamente, cartones, plásticos, metales, y si ustedes ven ahí en resumen, una de las cosas que más ocupamos nosotros, las tenemos acá, esto. Celular. ¿Qué? El celular. El celular. Ya, que no se lo había visto, ya. Ahí dura Es decir, mucho. pero más o menos, no es que hasta el momento se haya podido determinar en cuál de estos materiales dura más. ¿Es más o menos igual en todos? No, es bien variable, hay varios estudios, pero no hay todavía tanta información. Como esto es algo relativamente nuevo, se está tratando de asumir que en ciertas superficies dura más, como el plástico, como el cartón, como el metal. Sin embargo, también me han preguntado por las verduras, por las frutas, cuánto dura, qué hacer con eso, si Claro. desinfectarla, si no desinfectarla. Es todo un tema muy nuevo todo esto, así que en el fondo, al final, en resumen, traten de lavar todas las superficies que puedan nomás y tomar las máximas medidas prudentes y posibles dentro de un domicilio normal de cualquier chileno. ¿Este es un virus que dura más en las superficies de lo que dura el virus de la influenza? Aparentemente sí, pero nuevamente ahí hay datos que yo desconozco porque hay muchos estudios que están en curso, que se están viendo la experiencia china, pero este virus sin duda que es bien agresivo, dura más y tiene ciertas características que lo hacen especialmente maligno, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es más contagioso que la influenza? Porque cuando uno mira las cifras de personas con influenza en los inviernos en Chile es muchísima. También hay fallecidos todos los inviernos producto de la influenza, especialmente los grupos de riesgo, que son los mismos grupos de riesgo que ahora. ¿Cuáles son esas diferencias? Hay varias diferencias, o sea, primero el tipo de virus es un virus totalmente distinto y lo que se supone ahora y lo que están planteando varios científicos es que tiene otros mecanismos de acción, de unirse a receptores que tenemos en los pulmones y que por eso es tan dañino y que por eso también logra un contagio tan malo, tan grave. Ahora, ¿por qué más en adultos mayores que en niños? Hay varias teorías, por ejemplo, sobre receptores, ¿no es cierto? Receptores de la enzima convertidora, términos médicos muy específicos que están evaluando los expertos, pero que aparentemente hacen
hacen que este virus sea especialmente nocivo en cierta población que expresa esas moléculas en los pulmones y que los niños no lo harían. Bueno, la tercera edad es muy importante. Quiero hacerle algunas preguntas sobre la tercera edad que tiene que ver, doctor, porque está muriendo gente de la tercera edad. Pues recién están informando los medios, por ejemplo, que murió la mamá de Miguel Bosé. Ahí muere Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé, de coronavirus a los 89 años. Ahí está. Muere la madre y hasta hace poquito... Creo que es Plácido Domingo, ¿ah? Plácido Domingo. Él anunció que estaba... Bueno, Harvey Weinstein, el que está condenado por temas de abuso sexual también está con coronavirus. La verdad es que... Ya. Y acá está clarísimo, doctor, el tema de la tercera edad. Sí, es evidente, finalmente, que este es el grupo de riesgo. Y lo que usted nos decía es que es probable que este virus se aloja en cuerpos, porque la influenza, por ejemplo, le da súper fuerte a los niños chicos. Pero con menos riesgo de muerte que, por cierto, en los adultos mayores. Sin embargo, este coronavirus a los niños chicos es casi asintomático la mayoría de las veces. Esto sería porque la relación entre este virus del coronavirus y las personas mayores, ¿cuál es? Bueno, es lo que les decía, pero aparentemente hay moléculas, ¿no es cierto?, que están presentes en los pulmones de los adultos mayores que hacen que este virus tenga mayor letalidad y mayor atracción para contagiar los pulmones. O sea, probablemente, si ustedes me preguntan, los niños se contagian, los adultos jóvenes, yo no sé si incluirme como joven, pero digamos, estamos en la media, ¿nos contagiamos? Sí, probablemente sí, todos, pero en el fondo, ¿por qué algunos hacen enfermedad grave y otros no? Aparentemente por este tema de las moléculas que se presentan a cierta edad, por la comorbilidad, o sea, la patología de base que tienen los pacientes adultos mayores y ciertos otros factores de riesgo que recién ahora el mundo científico los está conociendo. Piensen que este virus desde enero están saliendo cualquier cantidad de estudios, vacunas, medicamentos, etcétera, que están en curso, pero eso en el fondo está recién partiendo, llevamos un par de meses. Imagínense todo lo nuevo que... Doctor, sí, perdón, Julito, es que hay ya dos señoras que preguntan lo mismo. En la casa, cuando hay que airear, abrir ventanas, qué sé yo, ¿es bueno solamente limpiar con un trapero, por ejemplo, con un escobillón, con la escoba, o es bueno aspirar? Hay gente que pregunta eso por lo que usted nos estaba contestando a la Monse recién de las partículas que quedan en el aire. Más que nada es limpiar la superficie con algún desinfectante, porque piensen que por lo chico que es el virus, ninguna aspiradora casera va a lograr aspirarlo y eliminarlo. Así que en el fondo más bien es pasarle por las superficies algo que lo limpie y que mate virus. Doctor, ¿cuánto influye la alimentación de las personas? Es un buen punto. ¿Sabe que veía un documental sobre los coronavirus? Ya hay, digamos, ¿no? Y hay un coronavirus bien parecido a este, ¿no? Que se llama COVID, de hecho, COVID-2. Y fíjese que estaba mirando cómo en algunos países la alimentación era clave. Era clave precisamente para las personas que caían hospitalizadas. Cómo venían de alimentación, de qué se alimentaban. La obesidad parece que le hace un flaco favor al bicho. Sí, los casos, han habido casos en adultos más jóvenes que se han relacionado con factores de riesgo de ser obeso, también el tabaquismo, ¿no es cierto? Pero la alimentación, o sea, parte de la historia con la historia del murciélago, ¿no es cierto?, en Wuhan. O sea, ya partimos con una alimentación desde la creación, por decirlo de alguna manera, la gestación de este virus. Las personas que están desnutridas, que tienen problema alimentario, claro que tienen factor de riesgo, y también el sobrepeso y la obesidad también sería aparentemente, digo, porque no está confirmado, un factor de riesgo para el COVID-19. Y las personas que tienen buen estado físico, buen estado aeróbico, por ejemplo, personas que habitualmente hacen deporte aeróbico, ¿tienen mejor capacidad de enfrentar un virus respiratorio? Porque su corazón finalmente tiene más capacidad, ¿o no está vinculado, doctor?
La respuesta general es que sí, ante los virus normales que hemos tenido sí, pero el COVID-19 y en especial en Chile se ha comportado de una manera un poquito distinta, porque algunos de los casos que han habido, por supuesto, han sido gente que es muy deportista y que bastante sana, adultos, jóvenes. Entonces, en el fondo, no está claro si ser muy deportista, tener una muy buena capacidad física, los va a prevenir o no de esta infección. ¿Y por qué no nos cuenta, sin nombre ni nada, de esos casos? Porque es lo que uno se ha enterado no oficialmente y que ha llamado mucho la atención. Hay un par de casos en Chile, claro, que no corresponden al perfil de adulto mayor y que han llamado muchísimo la atención. ¿Por qué, doctor? Bueno, llaman la atención dentro de lo que nosotros podemos saber, nosotros por los reportes que hay, que llaman la atención porque son adultos más jóvenes. Sin embargo, acá el perfil en Chile fue un poquitito distinto que lo que fue en China, en Italia, porque piensen que estos fueron los contactos, ¿no es cierto?, los viajeros que trajeron el virus y que eran adultos jóvenes. Por ahí partió. Pero cómo se va a comportar, yo pienso, es mi hipótesis, que se va a comportar similar a lo de España y de Italia, que al aumentar la tasa de infección, los más afectados sí van a ser los de la tercera edad, porque en todos los países se ha comportado así. Sí, usted tiene toda la razón. Por eso yo le decía, las cifras en el mundo son cierta cantidad a los 80, cierta cantidad a los 70, cierta cantidad a los 60. Y entre los tres grupos casi el 80%, 85%. Lo que pasa es que Chile trajo muchos casos importados con gente que no era de la tercera edad. Viajeros, claro. Claro, entonces la primera gama de importados es de turistas, digamos, o personas que lo trajeron al país. Pero doctor, para las personas adultas mayores, por ejemplo, en un día cotidiano que ellas tienen, lo recomendable es abrir la ventana, estar ahí un ratito con una sillita, tomar airecito, o no quieren abrir ventanas, no quieren ventilar. Entonces, ¿qué le podríamos decir así directamente? Por supuesto que tienen que ventilar, o sea, tomar aire fresco, ventilar, y si tienen un jardín o algún acceso dentro de su recinto domiciliario, por supuesto salgan un poco. Es bueno ventilarse, eso estar encerrado adentro también es malo. O sea, en el fondo de hacer algo hermético. El virus no va a volar desde kilómetros hacia la ventana, eso no es así. Tienen que tener contacto cercano, ¿no es cierto?, con alguien infeccioso. Y si están dentro de su casa, no tiene nada de malo que ventilen, que salgan, que se aireen. Qué bueno que lo diga. Que se pueda. Es bueno que lo diga porque los abuelitos son buenos para estar encerrados. Cierran hasta la cortina. Sí. Cierran hasta la cortina. Y le da susto que lo agarre la corriente también, pues. Entonces, claro, pero abrir la ventanita, ponerse ahí, mirar para afuerita un ratito, salir. Iba a decir fumar su puchito, no, de ninguna manera. Está prohibido eso fumar, prohibido fumar. Y salir ahí a mirar, se pueden tomar un tecito así. Sí, po. ¿Sabe qué, doctor? Claro. Sigo pensando, lo que pasa es que encuentro que hay tanta polémica que la cuarentena total, que no, que parcial, que progresiva. Y a mí me parece, esto es súper opinión personal después de lo que hemos recogido, que obviamente que los criterios de las autoridades para decretar o no una cuarentena total son muchos. No puede estar desabastecida la ciudad, no podemos quedarnos sin alimentos, la gente que produce los alimentos, etcétera. Pero finalmente, si uno resguarda a la población adulto mayor, toda la cadena productiva, al mínimo, puede seguir funcionando. Y así no se propaga el virus y así, entonces si de verdad uno decretara una cuarentena total de 70 para arriba, como lo está haciendo Israel, si Italia lo hubiese hecho, me parece que es una solución más factible de implementar y que parece ser que es como efectiva. ¿Qué opina usted? Absolutamente, y en el fondo yo lo que he dicho varias veces también, esta pandemia es muy terrible, es muy grande, pero no es la primera vez que le pasa a la humanidad. Váyanse 100 años atrás a la influenza española, ¿no es cierto?, el año 19. ¿Y cómo funcionó Chile? Teníamos absolutamente las mismas preguntas, mascarillas, no dejaban entrar a los tranvías, los colegios cerraron. Murió otro tipo de personas, y murieron más bien los niños y los adultos jóvenes, muchas embarazadas, no los viejos. Pero en el fondo todo esto, si uno revisa la historia médica, puede aprender de los errores que se cometieron. Sí, fíjese que hay muchos abuelitos que hoy día tienen que salir a cobrar la pensión. Sí. Lo hicieron el finde porque el finde abrió, digamos, la caja a los héroes. Porque le abrieron la caja a los héroes, a los abuelitos, para que fueran a las personas adultas mayores y atendieron durante todo el día. Pero hoy día también hay muchos que tienen que ir. Hay gente que tiene que ir a pagar una cuota a algo, tiene que ir... Ya, hay muchos adultos mayores que, seamos realistas, no tienen a quién mandar. Tienen que ir ellos. ¿Qué les recomendaríamos, doctor? ¿Cómo lo podrían hacer para salir?
de eso, extremando las medidas de precaución, mascarilla, guantes, mantengan 1 metro de distancia con la otra persona en la fila, y que por lo demás realmente pensar en que los adultos mayores tengan que hacer eso con los medios que tenemos disponibles, electrónicos, online. Realmente, si uno lo piensa, es una maldad, es realmente lo más malo que podemos llegar a hacerles, que se junten, más encima mucho adulto mayor en lugares donde potencialmente se pueden infectar. O sea, ya como medida eso debiera estar cortado hace mucho tiempo. Sí, pero ¿sabes qué, Julio? Ahí uno espera una labor del Estado más fuerte, porque resulta que los adultos mayores sí están detectados dónde están, cuáles son sus direcciones. La mayoría de los adultos mayores no se manejan internet porque no lo sabe usar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista habría que idear otras fórmulas. De hecho, hoy día sacó un decreto el Ministerio de Justicia para extender en 1 año la validez de los carnés de identidad, para que la gente no tenga que ir al registro civil. Entonces, si se hacen cosas como esa, también se puede implementar muy rápido, en el corto plazo, un sistema que a la gente le vayan a dejar los recursos, el dinero a la casa, porque esto de tener a las personas afuera, transitando, subiéndose a la locomoción colectiva, yendo a las cajas de compensación, yendo al banco, realmente es una cosa que no se puede. Entonces, que se haga esto de una vez por todas. El llamado, nosotros venimos días armando esta masa crítica, entonces queremos ayudar a que esta crítica se transforme en algo positivo. Entonces hacemos ese llamado también a que el gobierno realmente ponga esto y que el Estado tenga un rol con respecto a nuestros adultos mayores. Doctor, tengo una pregunta. Aquí hay hartas preguntas. Doctor, tengo una pregunta para usted. Mire, ¿cuándo una persona tiene que preocuparse? ¿Llamar al médico, llamar a la asistencia o irse a tomar el examen? ¿Cuándo una persona? Porque hay muchas personas adultas mayores que están solas y necesitan ellas saber en qué minutos reaccionan, cómo, para poder llamar a una urgencia, y a dónde llaman para no salir al tiro, porque en Italia y España les prohibieron a la gente que tenía síntomas salir. Bueno, acá hay varias maneras de hacerlo. Primero, en general, si los síntomas son leves, se manejan bien, manténganse en la casa, comuníquense con sus médicos, Salud Responde, FONASA, hay varios sistemas de telemedicina que han implementado varias clínicas también, pero no salgan. Si los síntomas ya son severos, en el fondo, dificultad respiratoria, fiebre muy alta, compromiso del estado general, lamentablemente ahí sí. Y por último, las personas que tengan un claro contacto con un COVID-19 y presenten síntomas importantes también tienen que consultar. Ahora, todos los pacientes pediátricos, los pacientes de menos riesgo que tengan simplemente moquitos, tos, estén bien en la casa, por favor, quédense tranquilos en la casa. No saturen las urgencias, no saturen a los médicos, porque eso va a ser un tema de salud pública enorme, no hoy, quizás no mañana, pero de aquí a un par de semanas ya no va a dar abasto. Asolear la ropa, preguntan acá, doctor, cuando uno llega o tiene duda, ponerla al sol mayor de 25 grados, ¿sirve o no sirve? Sí, ¿por qué no? En el fondo se supone que el virus va a ir muriendo a esa temperatura lentamente. ¿Cuánto rato ponerlo? También hay hartos signos de interrogación en eso, pero yo creo que es una medida razonable. Es una medida razonable, porque mientras más frío, más dura. Sí. Se supone, aunque hay algunos científicos que dicen que el clima y que el frío ni el calor ni nada en realidad tiene mucho que ver con este virus, porque como vive encapsulado en secreciones adentro, si la secreción logra sobrevivir y alguien toma esa ropa aunque haga mucho frío y se la pasa por el ojo, igual se infecta. Hay varias personas que y lo teníamos la pregunta de la otra semana. A ver, estoy en cuarentena porque tengo problemas de salud inmunológicos y bronquiales, tengo 57 años, vivo en el edificio y no dejan que vayan al piso donde vivo a subirme las entregas de comida. Yo tengo que bajar a buscarlas, pero en mi edificio vive mucha gente, hay también un apart hotel, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, yo creo que lo ideal es dejarle la comida delante de la puerta, ¿no es cierto? Para que no bajen y no circulen estas personas. Sería bastante más razonable, creo yo, eso. Es que saben extremando las medidas de precaución. Los edificios, por la administración de los edificios, no están dejando ni entrar a los que piden comida, el pedidos ya, eso, ni a los... Dejan en conserjería. Y que lo tienen que dejar en conserjería. Y también cuando las familias, parece, le van a dejar alimento o a esas que uno pide al supermercado, también se lo obligan a dejar abajo. Bueno, si esa es la única manera, tienen que extremar las medidas, bajar ojalá solo en el ascensor, ya, o en la escalera solos,
con mascarilla, con guantes y hacer lo mismo que hablábamos al principio, tomar esta bolsa, desinfectarla, cambiarse los guantes, Lavarse hacer las todo un manos. tremendo procedimiento, digamos, lavarse Claro. las manos. Pero más vale Sería la hacerlo. opción. Y Ya. bajar solo, ojalá. Es El que- ascensor no se metan de a varios, vayan solos. Es que eso le iba a decir porque el ascensor es difícil estar solo, pues si hay Sí. los departamentos tienen muchos habitantes, esa debiera ser una regla al interior de los edificios, la administración debiera ponerse firme con eso, de a una persona en el ascensor. O sea, a mí me parece como súper buen de criterio común en el fondo, es bastante sensato tratar de hacer eso, de fondo respetar que estén ojalá los menos gente posible, ojalá solos, especialmente los adultos mayores en el ascensor, y que cuando toquen los botones los toquen con los guantes, después se sacan el guante, se lavan las manos. Ahí está. Perdón, el síntoma del abuelito, para que quede claro, fiebre y problemas respiratorios ahí, inmediatamente llamar para que lo vengan a buscar, ¿no? Llamar por lo menos para asistencia médica, para orientarlos, porque quizá es un caso que se puede manejar con medicamentos, que no corresponde notificar, etcétera. Ahí hay varios protocolos, pero yo creo que en un adulto mayor con fiebre y síntomas respiratorios tiene que al menos ponerse en contacto con su sistema de salud, con Salud Responde, con sus doctores, ¿Cómo es la tos, telemedicina, doctor? o bien si ya es mucho eso. ¿Cómo es la tos? La tos lo que más se describe, si bien esto no es excluyente, es una tos más bien seca. Eso es lo que se describe. ¿Cómo tos seca? ¿Cómo tos Pero hay como- varios casos de distintos. ¿Cómo tos seca? ¿Como una tos más que viene de la garganta? Como ¿Esa de- tos de perro? Claro, una tos de perro, por decirlo de alguna manera, una tos rasposa. Ya. No es una tos con flemas, habitualmente. Pero han habido casos de todos. Yo les digo, han habido casos con flemas, con mucha expectoración. Esto es bien variable. O sea, no es como un seguro de vida decir, tengo tos seca, no tengo tos seca. No, puede ser igual. Pero en porcentaje parece que la tos seca es más. Es muy frecuente. Es uno de los síntomas cardinales. La fiebre, la tos seca, el estado del compromiso general. Doctor, ¿y la garganta que pique, que duela? ¿Hay un indicador en eso con respecto a la garganta en sí Sí, misma? es un síntoma frecuente, pero está con mucho menos porcentaje descrito que los anteriores. Ya. La tos es bien característica y la fiebre y el compromiso como gripal, como sentirse mal, dolor de cuerpo, eso es como lo más característico. Y dicen que la dificultad para respirar es clave. Si uno hace así y le duele el pecho, ¿eso sería un síntoma bien clave? Es un síntoma clave no solamente del COVID-19, sino que es un síntoma clave de que esto podría ser algo peor. Entonces, cuando uno tiene dificultad respiratoria, ya está entrando en un terreno un poquitito más complejo, que sí amerita consultar. Ya. Hay preguntas, ¿cómo uno se da cuenta de una dificultad respiratoria? En los niños a uno se lo enseñan que se le hunden las costillitas y es fácil verlo porque está la guagüita, pero cuando es en el caso de adulto, porque muchas veces se confunde con el encierro está produciendo una angustia terrible, doctor. Sí. Terrible, y hay muchas personas que se sienten Ataque así de pánico. y el fondo dicen, esto tengo coronavirus, tengo angustia, tengo miedo, se confunde la angustia con Absolutamente. el síndrome respiratorio. Absolutamente, pero hay ciertas maneras de distinguirlo. La dificultad respiratoria por un cuadro bronquial, un cuadro pulmonar, en general también persiste de noche, persiste incluso aunque se hayan tomado algún remedio tranquilizante, y en el fondo tiene características también un poco de, por llamarlo así, de dolor, o sea, como sensación de dolor al respirar, de que se le corta la respiración, más que una hiperventilación que uno llama, que es cuando uno tiene una crisis ansiosa, respira muchas veces muy rápido, muy seguido y empieza como a ahogarse. Es más bien distinto. Esto es una dificultad respiratoria persistente durante el día y que en general no se modifica con los eventos que haga o deje de hacer uno. Ya, pero mire, por ejemplo, una noche, yo he hablado con gente, está todo el mundo desvelado, la Sí. gente está durmiendo súper mal.